Hemos llegado ya, hermanos, a la última de las gracias de la unión con Cristo. No solo la última de esta última sección, sino la última de todas las que hemos de exponer en toda esta serie de la unión con Cristo. Y estamos agradecidos con el Señor, hermanos, que durante 28 domingos nos estuvo llevando en una contemplación gloriosa de los destellos de la refulgencia de la majestad de Cristo nuestro Señor, y con cada gracia uno de estos rayos se iba revelando ante nuestros ojos, una de estas joyas se iba manifestando para nuestro asombro, nuestra edificación y nuestro provecho. Pues, hermanos, esta serie no solo nos ha mostrado a Cristo para verle más glorioso, sino que también nos ha traído provecho. Esperamos a nuestras almas, a cada uno de ustedes también, puesto que estas gracias que hemos estado descubriendo de ir destapando, hermanos, contienen promesas, gracias, por eso se llaman gracias, bendiciones para nuestra vida y sustento espiritual. Y para considerar la última de estas gracias que veremos de la unión con Cristo, quiero invitarles, hermanos, a la epístola por excelencia de la persona de Cristo, que nos habla de la persona y las gracias que hallamos en Cristo, que es la epístola a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 6. Mientras que ustedes lo encuentran, quiero decirles, hermanos, que hay también otras gracias que no tratamos en toda esta serie, porque algunas de ellas están incluidas en alguna otra gracia que ya tratamos, o el efecto que produce tal gracia son idénticos en el creyente que algunas de las gracias que ya tratamos también producen en la vida cristiana. Pero no dudamos que en nuestras futuras consideraciones, hermanos, sobre la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir encontrándonos también y descubriendo algunas otras joyas que valdrá la pena descubrir acerca de nuestra unión con Cristo. Así también creo que ustedes mismos irán descubriendo en sus propios devocionales privados o familiares algunas otras joyas que el Señor les conceda de la persona en la unión, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en la unión nuestra con Él. Así que vamos a ver el día de hoy, hermanos, y vamos a concluir con la gracia de la glorificación en Cristo. La gracia de la glorificación en Cristo. Y vamos a leer en Filipenses 1, versículo 6, que nos dice la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta ahí. El propósito central de nuestro texto, hermanos, es, como decíamos en una ocasión anterior, enseñarnos que las gracias que comenzaron a fluir hacia los elegidos, aún desde la eternidad pasada, no terminarán hasta que hayan acabado su obra completa o perfecta en nosotros. Esas gracias que comenzaron a fluir, como hemos estado viendo,
tienen el objeto de ir transformando al creyente, de ir capacitándolo, de ir haciendo en él, de ir operando en él estas gracias que le van llevando en una transformación a la imagen de Cristo. Y estas gracias no concluirán hasta que acaben su obra perfecta, como nos dice el texto. El que comenzó en vosotros la buena obra no se detendrá, nos está tratando de decir, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo ocurrirá entonces esta perfección de todas que estas gracias están buscando operar en el corazón del creyente? Bueno, en nuestra glorificación. Pero, ¿qué tiene que ver la unión con Cristo con la glorificación? En una palabra, todo, hermanos, todo. Y para demostrarlo vamos a considerar, hermanos, este tema en tres partes. Primeramente vamos a ver la definición de glorificación, luego vamos a ver la glorificación en Cristo y por último el efecto eterno de estas gracias. ¿Qué es entonces la glorificación? Lo primero que debemos decir, hermanos, es que, en efecto, la glorificación señala a aquel estado eterno y glorioso donde los creyentes verdaderos, es decir, los que están verdaderamente unidos a Cristo, gozarán plenamente a su Salvador. ¿Sí? Cuando hablamos de glorificación, efectivamente nos estamos refiriendo a la eternidad. Nos estamos refiriendo al estado eterno en donde podremos nosotros por fin gozar plenamente de nuestro Salvador. De manera que tal esperanza de poder estar allá en lo que es más popularmente conocido como el cielo, esta esperanza, hermanos, de poder estar allá se deriva única y poderosamente de la unión con Cristo y no de ninguna otra cosa. La verdadera y más sólida esperanza de poder estar allá en la eternidad con Cristo se deriva, hermanos, únicamente de la unión con Cristo y no de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque ninguna cosa, hermanos, provee al corazón del creyente tal seguridad y tal fortaleza al corazón de que estaremos allá, que no es la doctrina de la unión con Cristo. De igual manera, tal esperanza entonces no está fundada en ninguna otra cosa que nosotros hayamos hecho en la tierra. La esperanza de poder estar en la glorificación, hermanos, no se fundamenta, no se sustenta, no se cuelga, válgame la expresión, de ninguna cosa que nosotros hayamos hecho en la tierra. Es decir, que no esperamos la gloria porque nos hemos portado bien. No esperamos la gloria porque algún día aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No, esa no es la razón por la que esperamos la gloria. Y ni siquiera es, hermanos, una sólida esperanza para estar en la gloria. No esperamos la gloria porque alguna vez hayamos sido bautizados en aquel rito o aquel otro, o porque al haber sido bautizados se invocó tal o cual nombre, y entonces por eso es que esperamos estar allá en la glorificación. No esperamos estar en la gloria porque nos aprendimos la Biblia. No esperamos estar en la gloria porque conocíamos la sana doctrina y
ni siquiera, hermanos, porque tuvimos una clase de cristología. No esperamos estar en la gloria porque estábamos en una iglesia sana en esta tierra. No esperamos estar en la gloria porque estuvimos 30 o 40 años en una iglesia cristiana. No esperamos la gloria porque servimos mucho o porque aportamos mucho al reino de Dios. No, ni siquiera esperamos la gloria porque hayamos sido predicadores o hayamos sido diáconos o hayamos sido oficiales o hayamos sido pastores o hayamos sido lo que hayamos sido. Ni siquiera esas cosas constituyen, hermanos, en ninguna sólida esperanza para poder estar en la glorificación. Y si alguno de ustedes está pensando que estará allá por cualquiera de estas razones, permítame decirles que no estarán allá. Si alguno de ustedes está esperando estar en la glorificación por alguna de estas cosas que hemos mencionado, deben saber que no estarán allá. La glorificación no es el resultado de ninguna de estas cosas, sino el fin último del primero de los decretos de Dios. La glorificación es el fin último del primero de los decretos de Dios. Así podemos entonces concluir que la glorificación es la realización final de los propósitos salvadores de Dios. ¿Y en qué consiste entonces esa glorificación? La glorificación entonces consiste en la meta final de la santificación, que es el estado de perfección. La glorificación consiste entonces en el estado de perfección, pues nos dice el texto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De tal manera que noten que la gracia de la santificación que veníamos recibiendo en virtud de la unión con Cristo, sigue fluyendo y sigue obrando en nosotros y seguirá obrando hasta la glorificación. ¿Qué es la glorificación? En ese sentido, la glorificación no es que sea el cielo per se. La glorificación es entonces el producto final de la obra santificadora que la gracia de Cristo está operando en el corazón de los creyentes en virtud de su unión con Él. La glorificación es el estado de perfección moral en el que los creyentes verdaderos están siendo conducidos y están siendo transformados y están siendo moldeados durante su peregrinaje en esta tierra, y la glorificación es el cincelazo final en donde el Señor termina esa obra haciéndola perfecta. Y esta perfección es una perfección plena y completa, tan plena, tan completa y tan perfecta que es, hermanos, el ser moldeados a la imagen de Cristo. Es la imagen de Cristo mismo. Miren el capítulo 3, el versículo 11 al 14. Allí mismo en Filipenses dice en el capítulo 3, versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, noten ustedes, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Observen entonces que el efecto final de la unión con Cristo es la perfección, es ser perfecto. Esta unión entonces va afectando al creyente y lo va convirtiendo, lo va transformando, lo va moldeando, lo va haciendo perfecto. ¿Y cómo entonces afecta la unión con Cristo la glorificación? Pasamos a nuestro segundo encabezado para decir que efectivamente es a través del proceso en el que las gracias de la unión con Cristo siguen fluyendo hacia el creyente, lo van capacitando, lo van moldeando hasta que sea como Cristo. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito que persigue la predestinación? La conformidad, o el ser conformados, o el ser hechos conforme o amoldados a la imagen de Cristo. De manera entonces, pues, ¿qué tiene que ver la unión con Cristo con la glorificación? Pues que en virtud de esa unión, hermanos, el creyente va recibiendo la transformación a la imagen de Cristo. Pues que la glorificación es la transformación a la imagen de Cristo, o la final transformación. Es claro entonces que este amoldamiento no se refiere a una apariencia física, sino se refiere al ser amoldados, al ser hechos parecidos a la persona de nuestro Señor Jesucristo en un sentido moral y natural. Es decir, hermanos, que las gracias de la unión con Cristo van tomando a Cristo como modelo y esas gracias van esculpiendo en el creyente esa imagen de Cristo. Así como los escultores, hermanos, tomaban una persona como modelo, así el Espíritu Santo, tomando a Cristo como modelo, a través de esas gracias va esculpiendo en el creyente la imagen de Cristo. Y este trabajo está llevándose a cabo durante todo el peregrinar de los creyentes en esta tierra. Y por eso les decía que la cincelada final tendrá lugar en el día de la eternidad. De manera que, por esto decíamos que la gracia de la santificación que fluye de Cristo hacia los creyentes unidos a Él va transformando progresivamente al creyente hasta que llegue a asemejarse a la imagen de Cristo, lo cual es la gloria máxima que puede alcanzar la criatura. ¿Me siguieron? Por eso es glorificación. Por eso es gloria. Porque la gracia de la santificación continúa fluyendo, continúa moldeando, continúa conformando al creyente hasta que sea semejante a Cristo, el ser más excelso y glorioso. Y parecerse a Cristo, hermanos,
es la gloria máxima que puede alcanzar cualquiera de las criaturas. Aún los seres celestiales más poderosos anhelarían, hermanos, moldear, y vamos a ver al final, modelar la imagen de Cristo. Porque en la eternidad ellos, en ese sentido, no la modelarán. Ellos tienen una santidad en gracia que les fue concedida. Mas, hermanos, esa perfección moral, esa justicia perfecta de Dios y no de la criatura, no la poseerán, mas solamente aquellos que están siendo moldeados a la imagen de Cristo. Cualquiera que hubiese sido moldeado a la imagen de un ángel, pregunta, ¿se puede ser moldeado a la imagen de un ángel y digamos que entrar en el cielo? ¿O se podría con la santidad de un ángel estar en el cielo? Si esto, hermanos, fuese posible, aún así, no, el creyente no es moldeado, no es transformado a la santidad moral, al estado moral de las criaturas celestiales, sino a uno inmensamente superior, que es la imagen moral, por eso decíamos, y natural de Cristo. Lo cual, hermanos, en ese sentido convertirá al creyente en la eternidad en un ser excelsamente privilegiado por encima de los más poderosos de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines. Qué asombroso, ¿no les parece eso? Por esa razón, la transformación a la imagen de Cristo es la gloria máxima que puede alcanzar la criatura. Y por eso se llama glorificación. ¿Y cómo ocurre? Precisamente por la unión con Cristo. La unión con Cristo entonces es ese proceso. Le va llevando en ese proceso que terminará en esa conformación. Es la gloria más elevada que le puede ser concedida a la criatura. Esta conformidad a la imagen de Cristo, pues es una conformidad moral. Y miren algo más asombroso, no solo moral, sino también natural. Es decir, que en nuestro cuerpo espiritual y celestial, nuestro cuerpo no será como el de los ángeles. ¿Me siguen? Los ángeles, por más bellos y esplendorosos que pudieran ser, los creyentes, el cuerpo que tendremos allá no será un cuerpo semejante al de los ángeles, asemejado al de los ángeles, moldeado al de los ángeles. Será un cuerpo moldeado al de Cristo. Qué impresionante, ¿no les parece? Qué asombroso. ¿No es esto glorioso? Por eso se llama glorificación. Miren cómo lo expresa el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, les leo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se fijan entonces cómo el Espíritu Santo, operando esas gracias de la unión, que fluyen de la unión con Cristo, va moldeando, va transformando de gloria en gloria? Noten que por eso es gloria, porque es algo glorioso comenzar a parecerse a Cristo. De hecho, hermanos, el simple hecho de que ese pedazo de roca
es elegido para convertirse en la figura de esa persona, ya es algo privilegiado para ese pedazo de piedra, ¿no les parece? Y cada pincelada que va quitando la deformidad de esa roca y que la va haciendo parecer cada vez más al modelo es gloria. ¿Me explico? Está recibiendo gloria esa piedra a medida que se va asemejando a Cristo. Por eso es que va siendo transformada, dice el texto, de gloria en gloria. Le aparece digamos, el perfil del rostro y ya empieza a ser glorioso. ¿Me explico? Eso ya es una gloria. Luego le aparece otra parte del rostro y esa es otra gloria más que va pareciéndose a Cristo. ¿Me explico? De manera pues que estas gracias que fluyen de la unión con Cristo hacia los creyentes unidos a Él, les va así transformando en la imagen de Cristo. Y una vez que esta labor se haya completado, será la gloria perfecta y eterna. Pero, ¿por qué decimos que esta conformidad no solo es una conformidad moral, sino también una conformidad en naturaleza? Porque de la manera que como nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, no solo en alma, sino también en cuerpo, los creyentes que están unidos a Él serán transformados en cuerpo a la semejanza del cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando la Escritura nos dice que si Él resucitó y entonces nosotros resucitaremos, que Él fue las primicias y nosotros también resucitaremos igualmente, entonces, hermanos, esto también nos está enseñando que nosotros seremos conformados, que este cuerpo será conformado, hecho al molde de el cuerpo glorificado de Cristo, no de los ángeles, de Cristo mismo. Dado entonces que nuestro Señor Jesucristo fue glorificado en su humanidad también, en su resurrección de entre los muertos, todos los que están unidos a Él por la fe serán partícipes de la misma glorificación. Miren, hermanos, qué aspecto tan glorioso de la resurrección. ¿Por qué resucitó el Señor? Entre otras muchas cosas, hermanos, para que su cuerpo, su humanidad, resucitara, ascendiera al cielo y fuera el modelo y el molde para la nuestra. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, miren, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya vimos desde el inicio de esta serie que esta expresión juntamente, hermanos, nos está señalando a esa unión, para que en unión con Él seamos glorificados. Miren pues entonces el glorioso y último efecto de la unión con Cristo. Seremos hechos participantes de la propia glorificación mediante el vínculo de nuestra unión con Él. Seremos participantes de la gloria recibida por Él, de la gloria que Él manifiesta al entrar en la gloria en virtud de nuestra unión con Él. Dice en ese sentido el teólogo Robert L. Raymond,
En su estado glorificado, los creyentes, habiendo recibido la plenitud de su adopción por la resurrección de sus cuerpos de entre los muertos, serán conformados plenamente a la semejanza del Hijo de Dios, porque a su venida el Señor Jesucristo, con el poder que le permite someter todas las cosas a su control, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean como su cuerpo glorioso. Además, los creyentes entonces, miren, reflejarán plenamente el carácter santo de su Salvador, siendo sus voluntades perfectas e inmutablemente libres para hacer solo el bien en el estado de gloria. Qué impresionante, ¿no les parece? Que los creyentes reflejarán plenamente el carácter santo de Cristo. Qué impresionante es eso. Por esta razón dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que fuimos llamados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿Que aquella gloria es de Él y nosotros la alcanzamos? No, para alcanzar la gloria misma de Él. ¿Y cuál es su gloria, hermanos? Si no son sus atributos morales. Así pues, hermanos, el creyente reflejará en ese sentido todos los atributos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que la criatura puede recibir, evidentemente. No aquellos que pertenecen intrínsecamente a la naturaleza divina, sino aquellos que le pueden ser compartidos y comunicados. La gloria otorgada a los redimidos se deriva entonces de la relación que mantienen con el primogénito. Están relacionados con Él y entonces son transformados a su imagen. Eso significa que la preeminencia del Hijo como primogénito lleva consigo la preeminencia correlativa de los hijos de Dios. La dignidad única del Hijo realza la dignidad otorgada a los muchos hijos que serán llevados a la gloria. Por ello, hermanos, los creyentes participarán de la gloria con la que nuestro bendito Salvador volverá en su segunda venida. Dios glorificará inmediatamente a todos los creyentes en la resurrección del último día, conformándolos perfectamente a la imagen de su Hijo resucitado y glorificado. Por eso este es el fin más alto concebible para todos los seres creados. Y es la glorificación. Y veamos por último, hermanos, entonces el efecto eterno de estas gracias. Dice Efesios capítulo 2, si pueden ir rápidamente a Efesios capítulo 2, versículo 6 y 7. Unas hojas atrás, dice Efesios 2, 6 y 7. Y juntamente con Él, ¿qué decíamos que era juntamente? La unión con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya lo veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Y noten, ¿para qué nos va a hacer sentar allí? Miren, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, estas expresiones superan nuestro entendimiento.
estas expresiones superan lo que podemos pensar. Pues dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuáles son los siglos venideros? Aquellos que vendrán, hermanos, después de que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice, para mostrar. ¿Qué va a mostrar en aquellos siglos venideros? Las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles riquezas de su gracia? Las que hemos venido expresando de la unión con Cristo, pues dice aún de su bondad para con nosotros en Cristo, en unión con Cristo Jesús. La ocasión anterior vimos cómo los creyentes estarían en Cristo triunfantes en la gloria y entrarían con Él en medio de elevadas exaltaciones y alabanzas de los seres celestiales y los ángeles. Pero la exaltación al triunfo de Cristo, hermanos, será ciertamente un motivo de gran gozo. Pero otra de las cosas que traerá razones para la exaltación de Dios en Cristo para toda la eternidad será la innumerable cantidad de monumentos de gracia. La innumerable cantidad de monumentos a la gracia en Cristo. Esto es, los creyentes. ¿Sí? El texto nos enseña que los creyentes serán gloriosos monumentos de la gracia de Dios en Cristo para mostrar por toda la eternidad la gloria de las riquezas de gracia en Cristo. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, es como que la eternidad será la gran y magnífica galería de las asombrosas obras de Dios, de las asombrosas hechuras de Dios, que como las obras de arte reflejarán la genialidad, la gloria, la sabiduría, el poder y la majestad del Dios Todopoderoso. Pues la Escritura nos dice aquí mismo en Efesios que somos, dice el 10, porque somos hechura suya. Este término hechura, que terminó así en nuestro castellano, es un término griego, hermanos, que significa obra de arte. De hecho, muchos en el evangelicalismo hoy en día toman esta expresión para decir, miren hermanos lo que somos. Somos una obra de arte para el Señor. Así que amémonos a nosotros mismos. De hecho, por eso lo hacen, por eso lo dicen. Y que tenemos un gran potencial y que quién sabe cuánta cosa. Pero hermanos, esto noten, somos hechura suya, creados en Cristo, ¿se fijan? Miren la expresión, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera, hermanos, que esta hechura, este el ser moldeados a la imagen de Cristo, convertirá a cada creyente en una obra de arte que reflejará la gloria y la majestad de Cristo y será un motivo de admiración y de exaltación a la gloria de Cristo por tan grande maravilla. Porque tomó la piedra más horrible, fea, débil y podrida de todas y la convirtió en esa gloriosa obra. ¿Me explico? Dice el pastor Alexander McLaren
Así como un artista en su obra más noble pinta o cincela simplemente por amor a derramar su alma, así, pero de manera infinitamente más elevada, el gran artista se deleita en manifestarse y en manifestarse para comunicar algo de sí mismo. La creación es autorrevelación divina y podríamos decir con toda reverencia que Dios actúa como cantan los pájaros, salta como las fuentes y brillan las estrellas. Pero nuestro texto nos lleva aún más lejos en los misterios de la gloria, cuando define qué es lo que más desea manifestar en Dios. Se trata de las sobreabundantes riquezas de gracia. Termina la cita. De manera, hermanos, que por eso les decía que en ese sentido, las gracias de la unión con Cristo irán moldeando en el creyente la imagen de Cristo. Son esas obras de arte que el Señor va moldeando en el creyente para parecerse a Cristo. ¿Qué es más digno, hermanos? ¿El lienzo en el que se pinta la obra de arte o la obra? Es obvio, ¿no les parece? Así, lo que los creyentes desplegarán en la eternidad, hermanos, como nos dice el texto, para mostrar en los siglos venideros, lo que desplegarán será las abundantes riquezas de su gracia y su bondad, con la que el Señor estuvo operando en sus corazones y terminó con esa obra perfecta y gloriosa. Así que modelaremos para los seres celestiales y ángeles las abundantes riquezas recibidas en Cristo de la gracia. Estas riquezas que continuarán fluyendo hacia los creyentes unidos a Él. Y esto será así, hermanos, dado a que si la manifestación terrenal de las riquezas de gracia que derivamos de la unión con Cristo en esta tierra ya exceden por mucho todo honor y riqueza terrenal, cuánto más no serán las riquezas que se mostrarán en los siglos venideros. Si lo que ahora ya está operando el Señor en sus siervos, si al mirar, hermanos, esa obra de gracia en los cristianos, en cualquier época, en los verdaderos cristianos, y los vemos enfrentarse aún a la muerte gozosos, ¿no adorna eso, hermanos, el Evangelio? No es algo que no es una manifestación superior, más elevada que cualquiera de las riquezas y el honor que el mundo da. Pues en la eternidad, hermanos, cuando todas estas gracias se manifiesten total y plenamente y ya sin el estorbo del pecado nuestro que se va resistiendo a esa obra o que a veces la llega a manchar, hermanos, cuánto más serán las riquezas que se mostrarán en perfección en los siglos venideros. Dice en ese sentido el teólogo John Gill, el sentido es que somos resucitados con Cristo y se nos hace partícipes de su honor y gloria para que otros puedan quedar impresionados para siempre con un sentido de la bondad y la misericordia divinas hacia nosotros. ¿Me explico?
Así que los atributos de la deidad o los efectos de los atributos de la deidad resplandecerán en su efecto que produjeron en los creyentes unidos a Cristo por toda la eternidad. La bondad de Dios y el amor suyo asombrará para toda la eternidad en su efecto en los creyentes a todas las criaturas celestiales. El amor, la misericordia, la paciencia, la sabiduría, la omnipotencia, la santidad y todo glorioso atributo divino manifestarán su efecto perfecto en los creyentes ya glorificados. Y eso causará, como dice el teólogo, una impresión tan grande durante los siglos venideros, que causará la gloria del Salvador por su obra. Estaremos manifestando pues la gloria y honor de Cristo delante de los seres celestiales y ángeles para toda la eternidad. Seremos pues entonces, por esa obra, la causa de su regocijo y exaltación. ¿No es sorprendente, hermanos? ¿No son inmesurables los beneficios de la gracia de Dios? Y si ahora les digo mansiones, calles de oro y mar de cristal, ¿qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso en comparación de las excelsísimas glorias que el texto nos está revelando? El Señor nos bendiga con entendimiento de estas cosas, nos conforten, nos consuelen, nos den esperanza de que el que comenzó esa buena obra la terminará perfecta, en perfección, hasta la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos, hermanos, al Señor.